Buena tarde a todas, buenas tardes a todas. Sabemos que esta tarde hay personas que no van a poder asistir a este encuentro por la manifestación de esta tarde en apoyo al pueblo palestino después del asalto a la flotilla. Ya algunos nos han escrito por email que si podemos grabar el encuentro para que después lo puedan escuchar. Bienvenidas a este encuentro sobre decrecimiento y sostenibilidad de la comarca del Baix Llobregat, de la provincia de Barcelona. Resumo en 20 segundos. Solo comentar que el encuentro de esta tarde está impulsado por el Ateneo Cooperativo del Baix Llobregat. Hay varios integrantes aquí ahora mismo. El Ateneo es un espacio colectivo para el fomento y la promoción de la economía social y solidaria en la comarca y es una iniciativa pensada para el encuentro, aprendizaje, discusión, cooperación, transformación social con unos principios comunes: justicia social, feminismo, solidaridad, de crecimiento y sostenibilidad. Tenemos la suerte de contar con Antonio y con Yayo. Después de sus intervenciones tendremos unos minutos, en teoría tendríamos que acabar sobre las 7:30, para preguntas por parte de los asistentes. La idea es que los asistentes, bueno, realicen las preguntas por el chat o levanten la mano en el icono de reaccionar. Y entre nosotros daremos turno de palabra y si queréis abrimos el micro y cámara a los asistentes. Vale, ahora mismo tenemos 26 personas. Si os parece, empezamos con las presentaciones de Antonio. Son las 6:04. Sí, Natalia. Ahora mi compañera, Buenas mi tardes a compa- mi- todos. Antonio Arechavala es geólogo, doctor en ciencias de la Tierra, consultor, formador e investigador. Participa activamente en el debate científico sobre el pico de producción de petróleo, el agotamiento de recursos y el cambio climático. Investiga también sobre la adaptación de las ciudades hacia un urbanismo geológico sostenible para paliar el impacto de los acelerados cambios ambientales y sociales. En su intervención nos explicará por qué no podemos crecer infinitamente en un planeta finito, entre otras cosas, pero podemos elegir entre decrecimiento o empobrecimiento. Gracias por acompañarnos, Antonio. Cuando quieras, adelante. Bueno, gracias a todos vosotros por la invitación. Bueno, acabas de dar unas pinceladas muy buenas sobre este tema del decrecimiento y el empobrecimiento. Realmente son cosas justo opuestas, porque muchas veces en las discusiones de la gente que empieza a familiarizarse en principio o por primera vez con el concepto de decrecimiento, piensa que esto es volver a situaciones en las que teníamos menos acceso a productos de lujo, por ejemplo, a tecnología y a otras cosas. Y piensan que el decrecimiento tiene algo que ver con la pobreza cuando realmente es todo lo contrario por lo que voy a explicar. En el panel que quise presentar para esta charla hablaban bueno, de que estábamos en una situación en la que elegíamos o seguir creciendo y por lo tanto acabar con el medio natural o seguir creciendo y dejar que el medio natural acabe con nosotros. Es decir, aquí todo pivota en torno a una de las capas de las que voy a explicar que forman nuestro planeta, que se llama biosfera. La biosfera es una más de tantas, como vamos a ver, del núcleo, pues el manto, pues la atmósfera y unas cuantas más de las que vamos a hablar, algunas de ellas que igual os van a sorprender por cómo os lo voy a contar. Pero yo me daría con un canto en los dientes para que os deis cuenta de que en la biosfera, que nosotros estamos formando parte de ella, hemos creado una serie de dinámicas, corrientes nuevas, que van a hacer que tengamos que elegir. Es decir, estamos también en una especie de edad que es la edad de la conciencia, ¿no? Y en la que tendríamos que elegir si acabamos destruyéndonos mutuamente, es decir, el medio natural y el medio humano, o uno de ellos acaba con el otro. Tenemos evidencias ahora mismo a través de los grandes impactos que vienen, sobre todo de uno de los grandes límites que hemos sobrepasado, que es el cambio climático, límites en los que puedan hacer viable la vida humana civilizada, como la llamamos. Cuidado con lo de civilización, porque se supone que Israel es una civilización, ¿no? Em,
Y bueno, pues voy a pivotar, como os decía, alrededor del concepto de biosfera, porque la biosfera es fundamental para entender el funcionamiento del planeta, de todo el planeta. Y una de las cosas más importantes que tenemos dentro de lo que es la biosfera es la riqueza genética, la riqueza de biodiversidad, ¿no? Esa que estamos perdiendo a pasos agigantados. Por lo tanto, he preparado a través o utilizando los límites planetarios de Rockstrom. Todos habéis oído hablar que últimamente hemos superado el séptimo de 9, que es la acidificación de los océanos, y los voy a tratar un poquito digamos, de mejor a peor, ¿no? Para mí el peor es, por supuesto, la tasa de pérdida de biodiversidad terrestre y marina. Esta supone, como os decía, pues un batacazo al tesoro o al fondo genético que hace que funcione toda la biosfera en la que nosotros estamos insertados, ¿no? Y de la que además formamos parte y dinámicas que voy a explicar, ¿no? Así que empezaría hablando digamos, el más suave, que sería el agotamiento del ozono estratosférico. Prácticamente no lo hemos cruzado. Hemos visto que incluso nos sirve de ejemplo de que se pueden tomar medidas internacionales para evitar que esto avance. No voy a hablar de ello. Tampoco voy a hablar del segundo límite, que sería la carga atmosférica de aerosoles, que, bueno, pues en cierto modo es un poco desconocida, pero todavía no creemos que hayamos pasado ningún límite peligroso. En el tercer caso, ya vamos a hablar de la acidificación de los océanos. Es muy importante porque ya en este año 2025 sabemos que lo hemos cruzado y estamos en zona peligrosa. Después vamos a hablar del cambio de uso del suelo, que es también bastante importante. No vamos a hablar del cambio climático, porque yo creo que todo el mundo tiene información y es una constante de información a la que podemos acceder. Sí que vamos a hablar un poco del uso de agua dulce, también de los ciclos de nitrógeno y fósforo que forman parte del moverse de la biosfera y de nuestra relación con ella y con la geosfera también. Finalmente, un poco sobre la contaminación química y sobre la tasa de pérdida de biodiversidad. Yo creo que no voy a decir nada porque me parece tan preocupante que simplemente con decir que están desapareciendo millones de especies, tanto pequeñitas que no vemos porque son microscópicas a nivel bacteriano como grandes mamíferos, es algo que no nos podríamos permitir para dar continuidad a nuestra especie en el planeta. Es decir, no podemos permitirnos el colapso de la biodiversidad, porque moriremos con ella. Es decir, esto lo tenemos que tener clarísimo. Muy bien, ¿cómo se forma este planeta que os comentaba hace un momento? Pues es una cuestión muy interesante, sobre todo en esta zona del universo, ¿no? Nosotros vivimos en una parte del universo en el que primero, bueno, pues se formó el Sol, luego los planetas, etcétera. Y en la parte que nos toca a nosotros tenemos pues una zona donde los planetas son bastante densos en comparación con los que están fuera del sistema, la parte más externa, los grandes, los gigantes del sistema solar, ¿no? Aquí podemos encontrarnos, pues, que en la zona más profunda del planeta tenemos los materiales más pesados, porque al ser más pesados, el hierro, el níquel se fueron ahí hacia la parte de abajo. Y posteriormente tenemos capas que son más sutiles o menos densas, ¿no? El manto externo, y luego ya pues la corteza, que es lo mismo pero enfriado, y ya más tarde pues la magnetosfera, la hidrosfera, la atmósfera. Y esto, bueno, pues tardó unos 4.500 millones de años en formarse todo esto, ¿no? Hace unos 4.000 millones de años pasa algo muy interesante, que es que aparece la vida en el planeta. No aparece o ya existía, pero la detectamos hace 4.000 millones de años, ¿no? Entonces es cuando hablamos de biosfera. Hay unos científicos ya en el siglo pasado, que eran Vladimir Bernatsky y Teilhard de Chardin, que le dan el nombre. Vladimir Bernatsky es un geoquímico ruso y habla de la biosfera como aquella esfera en la que alberga la vida, ¿no? Más tarde, después de los 4.000 millones de años, esta propia biosfera empieza a tener comunicación, es decir, muchas células se transmiten información de forma química y ya mucho más tarde, con la evolución, aparecen gente como nosotros, que seguimos siendo animales, que nos creamos un lenguaje articulado en el que podemos traspasar información, ¿no? También, bueno, por supuesto, por el camino que dan los aullidos de otros mamíferos o los gruñidos de reptiles, etcétera.
Todo esto es comunicación, con lo cual se congrega una nueva esfera, que sería la noosfera o esfera del conocimiento, que abarca también a todo el planeta y que va creciendo, por supuesto, con el tiempo, porque tanto núcleo como manto, como atmósfera, como hidrosfera, como biosfera, como noosferas van evolucionando. Una de las cosas que aparece también es que ya desde, digamos, los primeros animales que de forma rudimentaria utilizan cosas para hacer cosas, como por ejemplo palos para romper un huevo o sacar gusanos de los agujeritos y tal. Estamos hablando de la utilización de materiales bueno, pues para la evolución. Y en este caso hablaríamos de otra nueva que sería la tecnosfera. Hoy sigue evolucionando la tecnosfera, que podría ser perfectamente desde, por ejemplo, las hachas que utilizábamos en Altamira hasta los grandes servidores de Google, ¿no? Y fijaros la relación intrincada que hay entre la noosfera o esfera del conocimiento y la tecnosfera o los centros de datos como pueda ser en nuestro momento actual, ¿no? Con Internet, ¿no? Hace unos 300.000 años, digamos que el cuerpo humano adquiere su máxima expresión, el Homo sapiens, y por fin tenemos que la noosfera o esfera del conocimiento adquiere un soporte físico clarísimo, que es el cerebro humano. Eso pasó hace unos 300.000 años, ¿no? Con el tiempo y la ayuda de la tecnosfera llegamos a definir un poco lo que es la historia. Hace 5.000 años, hablamos de historia, y antes de 5.000 años hablamos de prehistoria, ¿no? Hace 5.000 años, una de las cosas que tiene la tecnosfera es que nos permitió utilizar la escritura. Entonces, primero con las primeras tablillas de barro que daban signos cuneiformes que se transmitía información que estaba fuera de espacio y fuera de tiempo, de tal forma que tú podías tener información de una persona que había vivido hace 300 años, que te mandaba información desde el pasado de cómo cultivar tal planta o cómo construir un barco. Con lo cual, a partir de la invención de la escritura que empieza la historia, tenemos ya un límite muy claro, o todos estos límites que acabo de contar de hace 4.500 millones de años cuando se forma el planeta, 4.000 millones de años cuando aparece la vida o se desarrolla la vida, hace 300.000 años cuando el ser humano introduce la noosfera en el mundo físico, digamos, ¿no? Hace 5.000 años cuando empieza la historia y hace 15 años podríamos poner otro momento, digamos, otro ecuador en la historia de nuestro planeta, que es el año 2010. En el año 2010, más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudad. Esto significa una nueva experiencia para la vida del planeta, porque aquí aglomeramos a tal cantidad. Hoy somos el 56% aproximadamente, y nos acercamos al 60% ya en breve. Esto quiere decir que se producen unos núcleos o unas estructuras que necesitan constantemente no solo información, sino recursos, y se crean unas nuevas corrientes para alimentar, para utilizar tecnologías o lo que sea, a través de, sobre todo, combustibles fósiles. Es decir, allá en el carbonífero, cuando se produce una exuberancia de vida brutal, hace unos 250 millones de años, toda aquella luz solar, toda aquella luz del sol que fue captada por la materia viva de entonces, es enterrada, la tectónica de placas se encarga de meterla bajo tierra, cocerla y devolverla a coste cero. Y hace muy poquito tiempo, mucho después de la historia, hace unos 200 años, nos la encontramos en forma de hidrocarburos que nos ha permitido mantener esa constante, esas nuevas corrientes que van hacia las ciudades, ¿no? Que son la nueva célula, la nueva estructura de lo que vamos a llamar urbanosfera. Y hace aproximadamente unos 5 años pasamos a otro nuevo Ecuador que todavía estamos por ponerle nombre, pero podríamos ser perfectamente antropoceno. Pero bueno, ahí ya sabemos que la Sociedad Estratigráfica Internacional todavía no lo admite como era geológica, pero desde luego como era conceptual existe y ríos de tinta escritos sobre ello, ¿no? Hace unos 5 años aproximadamente, en el año 2020, pasamos otro gran ecuador en la historia del planeta, y es que todas las cosas creadas por el ser humano, cristales, cemento, sobre todo el cemento, hormigón armado, lo que más, en un 80%, todos los componentes del hormigón armado, el plástico, todas estas cosas tienen tanto peso, ya, o sea, peso en masa, como toda la materia viva, todos los árboles, todas las bacterias, nuestros cuerpos, los animales domésticos. Es decir, que hemos llegado a un momento en que hay un equilibrio entre todas las cosas que necesitan mantenimiento, como son cosas artificiales, y todas las cosas vivas que han demostrado en 4.000 millones de años que son capaces de regenerarse y reproducirse.
Nosotros todavía no hemos demostrado que la tecnología, y sobre todo podemos hablar del hormigón armado como el gran invento que digamos que se expande en el siglo XX a una velocidad impresionante, no tiene ni 100 años, y en 100 años ha llegado a ocupar prácticamente todo el planeta, ha abarcado pues cualquier rincón del planeta. Es decir, de hecho ahora mismo el 73 de cada 4 personas estamos bajo alguna estructura de hormigón. Seguramente vosotros también, ¿no? Es decir, abarca todo el planeta. Este equilibrio entre las cosas que son artificiales y las cosas que son naturales tiene un problema, si queréis, y es que nosotros necesitamos cada vez más energía, no solo para construir, sino sobre todo para mantener. Me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando en el año 2018 se cayó el puente Morandi en Génova, y la comisaria de mantenimiento de infraestructuras y todo, la Comisión Europea dijo que no había ningún problema porque realmente, bueno, pues no pasaba nada porque nosotros cada vez llevábamos más inversiones al mantenimiento de infraestructuras, lo cual era trágico. Pues quiere decir que estamos derivando cada vez más eh, recursos para intentar mantener algo que realmente la naturaleza ya se encarga ya solita, sobre todo el hormigón es un caso muy caro y ahí como sois casi muchos arquitectos lo entendéis muy bien, es una cosa que tiene una vida limitada, 100 años máximo, y bueno, pues necesitamos un mantenimiento que obviamente cada vez es más caro, no desde el punto de vista económico, que sí, sino desde el punto de vista energético. Y ahí es donde voy a comentaros por qué estamos en esta situación, por qué nos llamáis a gente como a Yayo, como a mí, a dar charlas en este sentido, ¿no? Y esto viene un poco porque en este trocito de historia de los últimos 200 años, en los que hemos pasado estos dos grandes límites planetarios, no dos, ecuadores si queréis, límites planetarios los llevamos pasando hace mucho tiempo, esos ecuadores que son el año 2010, el año 2020, después de la historia, podemos pensar que fijaros que antes de la revolución industrial, allá por el siglo XIX, y casi, incluso si queréis casi hasta el año 1900, nuestra relación con el planeta, nuestra relación era circular, es decir, todo eso que ahora se habla de economía circular estaba garantizada. Es decir, que nosotros teníamos una relación con la economía, con el planeta, con la mula que tiraba del arao, comía hierba, luego el estiércol volvía a la tierra y volvía. Es decir, era muscular y toda esta franja, digamos, si queréis, de energía muscular, de energía sostenible, o de energía de biomasa, en la que forman parte los esclavos, por ejemplo, en la que forman parte los animales, etcétera, llega hasta nuestros días, pero nunca se dejó de utilizar. Es decir, siempre ha existido la fuerza muscular como fuente de energía, ¿no? Ahí también podemos añadir toda la fuerza de la relación que hay entre la hidrosfera, la geosfera y la biosfera. Es decir, todos aquellos intercambios de nitrógeno, fósforo, etcétera, que intervienen para que pueda producirse todo este fenómeno, ¿no? Em, pero en el año 1850, con la Revolución Industrial, pues pasa algo, que estoy en Asturias ahora, aquí justo al lado a un kilómetro tengo un pueblecito que se llama Arnao, que, bueno, pues ahí está la primera mina de España. Hay un fraile, a finales del siglo XVI, se encontró una piedrecita negra y le dijo a Felipe II en su momento, oye, Felipe II, mira que tenemos aquí una piedra negra que hace las veces del carbón vegetal, sirve para hacer armas, para hacer herramientas y tal. ¿Me das la concesión de explotación? Y entonces, bueno, el emperador le dijo que sí, que adelante, y empezó a explotarla. Y llega hasta nuestros días como carbón, ¿no? Es decir, que esto dio lugar al ferrocarril, etcétera. Pero aquí hay un momento clave muy importante que se ve sobre todo en el año 1900, cuando empieza el siglo XX, y es que toda esta energía, digamos, si queréis, o esta relación circular que teníamos con el planeta, con la mula, el molino, que vuelve el agua, vuelve a llover otra vez, todo esto se rompe. Es decir, que hemos metido una cosa nueva en nuestra relación con el planeta, que son los combustibles fósiles, que es algo que viene del pasado, que viene de hace 250 millones de años y que viene a romper esta relación circular, de tal forma que cuando empieza el siglo XX ya tenemos la mitad de la relación del ser humano con la Tierra o con el planeta es circular y la otra mitad ya no lo es, ¿eh? Por culpa del carbón. Es decir, estamos produciendo energía, estamos produciendo una economía basada en algo que no es circular y por lo tanto produce una cosa que por primera vez en la historia del planeta se extiende, que es el desecho. Algo que el planeta no conocía. Bien, este desecho va creciendo con el tiempo y a partir de la Segunda Guerra Mundial va creciendo. Y bueno, pues tenemos ya que en los años 60 más o menos la relación circular es solamente un 25% y con la introducción del petróleo, sobre todo el petróleo y un poquito el gas,
en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la relación ya es de un 25% nada más contra un 75% que está produciendo ese desecho constantemente. Pero es que hoy en día, que sigue habiendo esclavos, es el momento de la historia que más esclavos hay. Aproximadamente hay unos 50 millones de esclavos, de los cuales 5 millones son niños que trabajan en las minas de coltán o en el sector textil. Eso sigue existiendo la burra, sigue existiendo el aceite de ballena. Y bueno, si queréis luego entramos en un debate de por qué lo pudimos parar, porque realmente el carbón, el petróleo no sustituyeron nunca jamás a las fuentes de energía, digamos, de la biomasa, ¿no? Luego más tarde, en los años 80, 90, domesticamos el gas, luego vino bueno, ya es de los 50, pero se desarrolla la nuclear y ya últimamente, en los últimos años, hemos metido las nuevas tecnologías de captación de energía renovable, de manera industrial también, porque es lo único que sabemos hacer. Así que ahora mismo nuestra relación circular con el planeta es de un 10% y un 90% está constantemente produciendo desechos. Y esto es lo que nos va a llevar a tener que reflexionar sobre si decrecemos o no decrecemos. A ver, decrecer va a ser una de las caras de la moneda del declive. El declive era porque simplemente todos esos materiales de los que he hablado, sobre todo los hidrocarburos, eran materiales que sabíamos que no eran renovables y que llegaba un momento en que ya no es que iba a ser más caro extraerlos, sino que tú para extraer energía, en este caso petróleo, por ejemplo, o carbón, necesitas invertir energía, con lo cual, si la inversión es muy grande, pues no tienes una fuente de energía, tienes un sumidero de energía. Es decir, hay algunas de las explotaciones que están camufladas detrás de ciertas ingenierías em, hechas a base de compraventa de acciones, etcétera, que realmente no son rentables desde el punto de vista energético. Es decir, si tú gastas un barril en extraer 100, como pasaba en los años 30 del siglo XX, pues bueno, pues tienes 99 para hacer crecimiento económico, bueno, pues lo que fue lo que llamamos la sociedad del bienestar, que dio lugar a pues, grandes hospitales, universidades, en fin, toda la inmensidad de cosas que conocemos que supusieron el gran desarrollo de lo que hemos llamado, de lo que nosotros estamos inmersos y creemos que era lo normal, ¿no? Hasta que llegó un momento que vimos que, jolín, eso iba bajando y ahora mismo estamos en una relación que con un barril pues sacamos 6 7 una cosa así, ¿no? Es decir, que sigue siendo muy rentable, sobre todo en relación a lo que llamamos dispositivos o tecnologías de captación de energía renovable, y por lo tanto vemos que ahora está habiendo como una vuelta, otra vez, ya que la economía se va resintiendo, una vuelta otra vez a los combustibles fósiles, aunque son carísimos ya, ¿no? En relación a cómo lo vivíamos hace tiempo. Es decir, que con una 6 una 7 no lo vamos a mantener. Pero es que de momento las energías de captación de energía renovable, si no llevan un cambio en nuestra estructura social, con 1 a 5 o 1 a 6, pues estarían compitiendo con ellas. Y desde luego los grandes inversores no entienden, les da igual, el cambio climático, les da igual todos los límites que acabo de contar, ¿no? Así que si esto lo llevamos a cómo hemos superado esos 7 límites planetarios, tendríamos que hablar primero de la acidificación de los océanos, que lo que ha llevado es a la desaparición de poco a poco paulatina de lo que alimenta toda la cadena trófica, es decir, todo el tesoro de la biodiversidad, toda la riqueza genética en la que nosotros estamos inmersos a través de la desaparición de unos crustáceos, algunos muy importantes, como son parte del plancton, que se llaman patatas fritas, se le llaman así en inglés, se llaman frites, porque son los que son la base alimentaria y bueno, y que favorece que exista la cultura, por ejemplo, la amistad, el amor, etcétera, entre las personas, ¿no? Sin ellos no seríamos nada, ¿no? El cambio del uso del suelo, por ejemplo, es brutal. En esas corrientes nuevas que os he comentado para favorecer o para llevar cosas a las ciudades y sacar las toneladas y esas toneladas de porquería, pues hemos cambiado el suelo, hemos creado nuevos líneas de comunicación a través del asfalto. El asfalto es uno de los elementos que más pesa en ese límite planetario que superamos en 2020. Y bueno, pues hay que mantener las carreteras, hay que mantener las vías de tren y hay que mantener un montón de cosas. Por lo tanto, tendremos que pensar a ver qué hacemos en el futuro
cuando los combustibles fósiles sean muy caros y el mantenimiento de las carreteras, por supuesto, no lo podemos hacer de forma eléctrica. Todavía no conocemos el asfalto eléctrico, ni conocemos tampoco la señalización de las carteles de tráfico, las señales de tráfico, de forma eléctrica, ¿no? Em, bueno, en cuanto al cambio de uso del suelo, es tremendo solamente para agricultura, para mantener esa cantidad de formación. Y fijaros que el 75% del planeta es agua y el otro 25% hay una parte bueno, pues que está prácticamente utilizada en un 80% para agricultura, ¿no? Y esa parte, un porcentaje altísimo, es para alimentar el ganado que nosotros nos comemos, ¿no? Es decir, que también ahí tenemos una zona, una parte muy buena donde trabajar el no caer en la pobreza, que al final, si no decrecemos, vamos a ir directos al empobrecimiento, ¿no? En cuanto al cambio del uso del agua dulce, pues bueno, es archiconocido que va la cosa de mal en peor. Debido a todo lo que acabo de contar, estos cambios en las corrientes planetarias, estas nuevas introducciones de uso del suelo van minando poco a poco nuestras fuentes de agua limpia que las necesitamos. Y luego unas políticas nefastas que hemos visto recientemente, por ejemplo, con los incendios en la península ibérica. En cómo, por ejemplo, pues, se ha puesto de moda hablar de que hay que cortar la maleza, cuando la maleza es el primer filtro que hace que las plantas, lo que llaman maleza realmente son los arbustos que están en los bosques, son los primeros que filtran en relación con el humus y con las bacterias que hay en la parte más elevada de la corteza, hacen que filtre el agua, que es digamos, el primer filtro para que nos llegue agua limpia, ¿no? Bueno, hay que hablar mucho con los políticos, hacer mucha pedagogía, si no, igual a tortas también igual aprenden, pero desde luego deberíamos en meter más ciencia y menos prejuicios en la política, ¿no? En cuanto al cambio climático no voy a decir nada porque estamos todos enterados. Y ya paso a la medalla de bronce para terminar, a la medalla de bronce, eso va 3, 2, 1, la medalla de bronce de los límites planetarios que hemos superado, que son los ciclos de nitrógeno y fósforo. Tened en cuenta que el nitrógeno es, bueno, pues un, un elemento graciosísimo, es decir, es el 78% de la atmósfera, ¿eh? El 21% es oxígeno, 78% nitrógeno, y o sea que es todo aquello que pone en contacto, es el vehículo que nos pone a nosotros en contacto con la atmósfera, con la hidrosfera y con la geosfera, con la Tierra, con toda la corteza. El nitrógeno es innegociable. Lo que pasa que, bueno, pues como podemos fertilizar las cosas con nitrógeno, pues nos hemos acostumbrado a sacar adelante plantas que ya no buscan el nitrógeno ellas de por sí, sino que lo echamos nosotros con los fertilizantes. Y aparte que tenemos en algunas zonas con unos excesos de nitrógeno brutales que podríamos bajar, sobre todo alrededor de las macrogranjas y zonas por el estilo, ¿no? Es decir, el nitrógeno es un elemento que es innegociable para la circulación de todas las cosas vivas y que mantienen la vida. Y el fósforo es fundamental, sobre todo porque es una parte importantísima de cualquier célula, de cualquier ser vivo, vegetal o animal, porque es la P de la de los trifosfato. Es decir, que es la P, el fósforo, es la que lleva energía por todas las células del cuerpo, por todas las comunidades y por todos los ecosistemas. Es decir, que son materiales que hemos trastocado completamente con estos cambios que os he comentado en las nuevas corrientes planetarias artificiales, que ya son equiparables a las corrientes del Golfo, por ejemplo, en el mar, o las corrientes del jet stream del Polo Norte, cuando bajan las danas y tal. Bueno, pues estas corrientes artificiales que funcionan a base de diésel ya compiten, ¿no? en movimiento y en volumen, ¿no? La medalla de plata de nuestro traspasar límites que pueden acabar con la vida humana civilizada sería la contaminación química. Y solamente os voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos así, ¡plas!, tirando una colilla, este gesto se hace unas 144.000 veces por segundo en el planeta. He calculado que unas 800 veces en España. ¿Veis? Constantemente veis gente que hace así y sin ningún tipo de conciencia tira la colilla después de fumarse el cigarro. Ahí va un montón de porquerías tóxicas, aparte de microplásticos y tal, ¿no?
Bueno, esto produce que, bueno, pues más o menos, no solamente con las colillas, pero también a partir de los envoltorios de plástico y de ese peso de las presas artificiales, entre las que el plástico tiene un poder muy importante, sobre todo en el sector que nos alimenta, hace que nosotros nos comamos, cada uno de nosotros en un país civilizado, entre comillas, nos comamos aproximadamente una tarjeta de crédito a la semana. Es decir, eso viene que todos nosotros aproximadamente nos comemos unas 3 muñecas Barbie al año, ¿no? Que es más o menos la velocidad de producción de muñecas Barbie es de una muñeca Barbie cada 3 segundos y la desaparición es un poquito menos, es decir, que va habiendo cada vez más acumulación de muñecas Barbie por ahí, por los... Pero bueno, el problema de los microplásticos, que es muy reciente cuando se empieza a encontrar en la placenta humana, en la leche materna, en el pis y en la caca de los niños, ya entramos prácticamente en esta década, la década del 2030, que es la década que habían dicho ya en los límites de crecimiento que iba a ser donde íbamos a tener que tomar decisiones muy importantes, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo fuimos viendo que hace 4 años en los pulmones, hace 3 años se encontró en la sangre, el año pasado se encontró en los testículos humanos y bueno, pues, y este año pues, en el cerebro, ¿no? Es decir, que si con los testículos no habíamos reaccionado, que era el no va más en una sociedad en la que eh, se rige todavía unas leyes machistas tremendas, bueno, pues en el cerebro yo creo que si no reaccionamos ya, pues entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, la dispersión de microplásticos se produce en una gran cantidad de sectores, desde el deporte, con los campos de fútbol de tercera generación, que son trocitos de neumático triturado, como esos que veis en los columpios, pero que están cohesionados, en los campos de fútbol no lo están, ¿no? Y esos son peligrosísimos, por eso la Comunidad Europea los ha prohibido ya para que no se hagan más y bueno, a partir de dentro de 4 o 5 años hay que empezar a desmantelarlos, ¿no? Tenemos la idea de que se va a triplicar la producción de plásticos de aquí a 2050. Solamente, por ejemplo, del año 2000 al año 2015 prácticamente se multiplicó por dos, es decir, el 100%. Y solo estamos reciclando el 9%, que sepamos de momento, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema que ni la inteligencia artificial ni nada. Y finalmente, me gustaría dar 2 pinceladas sobre el problema de la biodiversidad, que es el que yo he puesto como la medalla de oro. El límite peor, o sea, el que peor llevamos, ¿no? Pero esto yo creo que cada uno que investigue por su cuenta. Si perdemos la carga genética, perdemos la vida nosotros. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de ir perdiendo más biodiversidad. Nosotros somos animales, somos mamíferos y dependemos de la infinidad de relaciones que hay entre bacterias que no comprendemos y menos aún podemos controlar, anfibios, pececillos, mamíferos, etcétera. Todo eso que poco a poco vamos descubriendo con la relación que tienen con los bosques, no con los montes industriales, ojo, el monte como explotación industrial, sino con los bosques, etcétera, tenemos que preservarlo como sea. Y esta es una historia del problema de la biodiversidad que viene muy bien a cuento explicarla como cuando tú vas en un avión y quitas un tornillo, y dices, ah, mira, pues no ha pasado nada. Vamos a quitar otro, que no ha pasado nada. Y así empiezas a quitar hasta que de repente pasa como en el vuelo de aquel de Alaska, de Alaska Airlines, el 737 aquel que era el NTSB famoso que se dio la leche porque le faltaba un tornillo que era clave. Bueno, pues al final acabamos así. Y ya para terminar, eh, me ha venido a la cabeza una anécdota que nos pasó a Antonio Turel y a mí aquí en Gijón. Una vez le preguntaron, bueno, estábamos hablando de los límites planetarios cuando todavía habíamos sobrepasado 6, no habíamos pasado todavía el séptimo, la acidificación de los océanos, ¿no? Y eso fue hace nada, fue hace un año, un poco más de un año. Y le preguntaron, bueno, pues que cuál era el peor de ellos. Y entonces, claro, Antonio se quedó así y dice, pues es que la verdad, tío, ¿tú qué prefieres? ¿Morir de una puñalada o de 7, no? Entonces dice, bueno, pues realmente vas a morir igual. O sea que da igual, es decir, no podemos permitirnos más el lujo de hacer esto. Si queremos crecer, vamos a hacerlo a costa, como siempre explica Yayo, de otros cuerpos y de otras zonas, porque nosotros estamos bajo un régimen económico, político y militar que nos lo permite. Vamos a dejar que vengan un montón de recursos para nosotros crecer de forma local a costa de otros cuerpos y de otros territorios y de otros recursos. Eso lo vamos a poder hacer, pero tendrá un final mucho más acentuado, ¿no? O podemos elegir un decrecimiento ordenado
pilotado, de tal forma que vayamos recuperando muchos de los puntos. Algunos vamos a tardar décadas o siglos, en recuperar el ritmo natural, pero tenemos que ser conscientes de que formamos parte de todas esas capas que acabo de contar. ¿eh? Estamos en la tecnosfera, estamos en la noosfera y, por supuesto, estamos en la biosfera. No nos podemos permitir el lujo de perdernos a nosotros mismos. Y con esto, un abrazo a toda la flotilla, un abrazo a todos los que están luchando por un mundo mejor y ahora pues los que no habéis podido ir, que iréis enseguida, pues otro abrazo para todos los que tenemos que luchar por la justicia, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, la verdad, súper estimulante escucharte. Recomiendo también que lean tu blog, que cuentas muchas de estas cosas de forma más, ¿no? Con más detalle. Y como tú siempre dices que si hubiera más amor, estas cosas tampoco pasarían, ¿no? Hacemos una pequeña presentación de Yayo y empezamos con Yayo. Natalia, cuando quieras. Yayo Herrero es antropóloga, educadora social, ingeniera agrícola, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad. Compagina desde hace décadas su actividad profesional con la participación activa en movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista. Es socia de Garúa, Sociedad Cooperativa, y docente en diversas universidades españolas. En su intervención nos presentará la mirada ecofeminista como solución a la crisis ecosocial que sufrimos actualmente. Gracias por estar con nosotros, Yayo, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias a vosotros y vosotras por la propuesta, ¿no? Es un placer poder estar aquí, poder acompañaros un ratito y además poder hacerlo con Antonio, ¿no? Bueno, yo lo que voy a retomar, tengo la suerte de que Antonio ya haya hecho una descripción, yo creo que detallada y muy pormenorizada, digamos, de la situación en la que nos encontramos y yo voy a completarla desde algunos otros puntos de vista, complementarios todos ellos, y desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que es el enfoque desde el que trabajamos las personas que tenemos miradas, por así decir, ecofeministas, ¿no? Voy a, de una manera muy rápida, tratar de sintetizar cuáles son los pilares de esta mirada, que es desde donde yo voy a hablar y voy a compartir, ¿no? Como decía antes Antonio y ha venido planteando a lo largo de su intervención, los seres humanos somos parte, digamos, de la trama de la vida que vive en nuestro planeta, ¿no? Es decir, somos una especie viva dentro de una trama de la vida que está compuesta por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por bacterias, por animales, por tierra, ¿no? Y lo característico de esa trama de la vida es que es precisamente la interacción entre todos esos elementos la que genera las propias condiciones de existencia. Es decir, el aire que respiramos no es un aire que venga dado para siempre, sino que se produce y reproduce cotidianamente en la trama de la vida. El agua que bebemos es producida y reproducida por el ciclo del agua. Las energías que utilizamos pueden ser producidas o generadas, digamos, en una refinería de petróleo o en digamos, una central hidroeléctrica o en un parque eólico, pero previamente hace falta, obviamente, petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, una enormidad de minerales de la corteza de la Tierra, además de agua o de vientos, ¿no? Es decir, nada, absolutamente nada de lo que los seres humanos necesitamos para estar vivos deja de proceder en primera instancia de la trama de la vida de la que formamos parte. Los seres humanos podemos modificar, y hemos modificado el funcionamiento del ciclo del agua, o podemos modificar o alterar el funcionamiento de los sistemas vivos tal cual habían venido funcionando los últimos milenios y a los que estamos adaptados, pero eso no significa en modo alguno que esa transformación suponga dominarlo o controlarlo a voluntad, ¿no?
El hecho de formar parte de la trama de la vida significa que inevitablemente somos seres radicalmente codependientes y como seres ecodependientes sujetos a los límites físicos de los que hablaba antes Antonio. Pero además los seres humanos somos seres encarnados, encarnados en cuerpos que son vulnerables. Que un cuerpo sea vulnerable quiere decir simplemente que es un cuerpo necesitado. Necesitado de alimento, necesitado de agua, necesitado de abrigo, necesitado de vivienda, necesitado de relaciones y necesitado de cuidados a lo largo de toda la existencia y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como puede ser la infancia, como es la vejez, como son los momentos de enfermedad o incluso toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales. Lo que quiero decir con esto es que todos los seres humanos somos también radicalmente interdependientes. No hay seres humanos que puedan considerarse a sí mismos, bueno, sí hay seres humanos que se consideran independientes, pero ninguno lo es realmente. Todos los seres humanos, absolutamente todos, vamos a ser y somos dependientes a lo largo de nuestra vida y de forma más intensa en algunos momentos del ciclo vital. Es decir, la dependencia no es un rasgo patológico que afecta a algunas personas, sino un rasgo inherente de la vida. Que seamos seres interdependientes y seres ecodependientes significa básicamente aceptar que cada vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible. Y que esa vida posible dure en el tiempo va a depender de que transcurra en un entorno comunitario, social, colectivo, que interactúe con los bienes fondo de la tierra para producir todo lo que hace falta para mantener la existencia y en un entorno también comunitario, colectivo, social, en donde unas personas interactúan con otras para mantener los cuerpos vivos. Es decir, la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Por eso decimos que para poder perdurar en el tiempo con cierta justicia, necesitamos construir sociedades que pongan la vida en el centro. Y poner la vida en el centro no solamente es un eslogan, no es un eslogan más o menos bonito, sino que poner la vida en el centro significa comprometerse radicalmente con la garantía de cobertura de necesidades que hacen falta para estar vivos y vivas. Alimento, vivienda, agua, energía, afectos, relaciones, cuidados, educación, digamos, salud, ¿no? Todas estas cosas han de estar cubiertas para poder tener una vida decente. Y cuando no están cubiertas, lo que sucede es que la vida no se mantiene y sucumbe o es una vida precaria, ¿no? Este es un primer aspecto a tener en cuenta porque, sin embargo, hemos construido sociedades que no tienen como principal prioridad la garantía de condiciones de existencia dignas para todas las personas en un contexto, digamos, además limitado, que es el de la trama de la vida, sino que nuestras sociedades hoy, las hegemónicas mayoritariamente, tienen otras prioridades, como pueda ser el crecimiento económico, como puede ser digamos, otras, la garantía de una determinada idea de progreso, la garantía de beneficios, en fin, el mantenimiento de un cierto orden de cosas tal cual las hemos ido concibiendo, las hemos ido construyendo, ¿no? En este marco es en el que hay que entender o hay que poner la policrisis profunda de dimensiones interconectadas que estamos viviendo, ¿no? Una policrisis que a mí me gusta más caracterizar como una situación de verdadera guerra contra la vida, ¿no? No voy a entrar en la dimensión biofísica de esa guerra porque Antonio, yo creo que la ha detallado de una forma tremendamente clara y profusa, ¿no? Sí me quiero centrar un poquito en las otras dos dimensiones de esa guerra contra la vida que yo querría destacar hoy también, ¿no? Tenemos una guerra contra la vida biofísica, pero hay también en este momento una guerra contra las condiciones de vida de las personas. Hablaríamos de un tremendo crecimiento de las desigualdades en términos norte global, sur global,
con unas diferencias brutales en términos de huella ecológica, en términos de renta, en términos de acceso a bienes, pero también una desigualdad profunda dentro de los propios territorios que hasta hace poco tiempo y todavía aún han sido desarrollados y nombrados como han sido, digamos, autonombrados como desarrollados o territorios o países ricos, ¿no? En el contexto, por ejemplo, del Estado español, informes como son los de FOESA o informes, digamos, que hacen otras instituciones públicas que hablan de precariedad y pobreza, ponen de manifiesto que los niveles de empobrecimiento dentro de nuestros propios territorios son también grandes. Esto va a tener que ver con cuando luego hablemos de transiciones ecosociales justas y va a tener que ver también con esto que señalaba Antonio, de que las dinámicas de asumir el decrecimiento no hablan tanto de empobrecimiento, sino más bien de todo lo contrario, de las posibilidades de que todas las personas puedan aspirar a vivir la vida con dignidad, ¿no? Los informes que estamos manejando, lo que vienen a plantear es que hay un porcentaje no desdeñable de personas que viven en la pobreza extrema. Por ejemplo, dentro del territorio del Estado español, en el año 2020, justamente antes de la pandemia, el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, en la visita rutinaria que hizo para ver cómo estaba el país, terminó concluyendo que aproximadamente algo más del 15% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, decía el informe textualmente, en las mismas condiciones en las que viven las personas en los campos de refugiados. Se estaba refiriendo fundamentalmente a personas que viven en las periferias de algunas ciudades y también a personas que trabajan mayoritariamente como jornaleras y jornaleros del campo, en zonas donde la habitación, la habitabilidad, donde el acceso al agua, el acceso a una mínima energía es absolutamente deficitario. Eran personas que pocos meses después veían en todos los medios de comunicación informaciones de cómo se tenían que lavar las manos para no autocontagiarse o contagiar a otras personas, pero sin embargo vivían en lugares, en cortijos, en donde no tenían posibilidades de lavarse las manos porque no había agua corriente, ¿no? No solamente es ese 15% de población que vive en la pobreza extrema, sino que Phil Alston, que es como se llama ese relator, decía que había casi un 40% de personas que vivían en condiciones de pobreza estructural. Estaba refiriéndose a personas, no ya solamente a las personas que tienen de las que siempre hemos dicho que estaban en riesgo de exclusión, o personas que se encontraban en, digamos, en situación de desempleo de larga duración. Estaba hablando incluso de personas que tenían empleo pero no llegan a final de mes. Personas que tienen trabajo pero no pueden acceder a la vivienda. Muchos casos, personas jóvenes que han hecho una carrera universitaria, han estudiado un máster y hablan inglés y sin embargo no se pueden permitir pagar una vivienda. En ocasiones ni siquiera se pueden permitir pagar una habitación en una gran ciudad, en cualquier sitio que les permita llegar al puesto de trabajo que han conseguido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de trabajadoras en hoteles en Baleares, ¿no? Que tienen un salario de 950 euros como empleadas, como limpiadoras y camareras de habitación, pero no encuentran absolutamente nada en Mallorca que baje de los 1.700 euros para poder alquilar, ¿no? De personas que tampoco pueden entrar en los bares del barrio en el que viven porque los precios son inasumibles. De personas que a partir del día 20 del mes compran espaguetis y tomate frito de bote porque no se pueden permitir comprar los alimentos de calidad, independientemente de lo que cada cual considere que es una alimentación de calidad, que le gustaría meter en la cesta de la compra. De gente que tiene dificultades para pagar la factura de la luz, ¿no? Es decir, en esas circunstancias está en este momento una parte no pequeña de las personas que viven en nuestro país, que no se autodenominan a sí mismas pobres porque tienen un empleo. El problema es que el empleo, que hasta hace poco tiempo ha servido para mantenernos a salvo de la precariedad y de la pobreza, en este momento no permite que estemos a salvo de esas dos situaciones, digamos, de franca vulnerabilidad, ¿no? Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta por lo que luego comentaré, porque es algo
que se está produciendo en un contexto en el que en modo alguno se puede decir que la aplicación de ningún tipo de política que tenga que ver con la ecología esté causando estas problemáticas. La están causando precisamente la bulimia de algunos sectores que impactan además de una forma brutal en este momento en el asunto de la vivienda, que yo creo que está en el corazón, digamos, de los problemas de precariedad y de empobrecimiento que atraviesan una buena parte de las personas, ¿no? Además de la precariedad y el empobrecimiento, quiero mencionar otros dos problemas, lo voy a mencionar muy rápidamente porque no tengo tiempo de desarrollarlos, pero sí creo que es importante señalarlos, ¿no? Uno tiene que ver con lo que Saskia Sassen denominó procesos de expulsión. Ella dice que el capitalismo del siglo XXI ya no es un capitalismo solo de la producción y de la explotación del trabajo humano y de la tierra, sino que es un capitalismo del extractivismo y de la expulsión. Se están produciendo la expulsión de jirones de vida de los lugares en donde se encarnaba o donde se arraigaba esa vida. Hablamos de jirones de vida de la trama de la vida. Antonio hablaba antes de la dramática pérdida de biodiversidad. Jorge Reichmann dice que es una hecatombe, ¿no? Yo creo que tiene muchísima razón, ¿no? Pero hablaríamos también de expulsión de sociedades humanas de sus territorios. Migraciones forzosas, ¿no? La migración siempre ha sido un derecho, está recogido además en la Declaración de los Derechos Humanos y las personas tienen derecho a emprender proyectos migratorios emancipadores. En este momento no estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que se ven obligadas a marcharse sin desearlo de los lugares en los que han nacido o en los que habitan, ¿no? Personas que de repente, a causa de la emergencia climática, ya no pueden cultivar, no pueden vivir o no toleran las temperaturas. Yo vivo en la franja cantábrica, igual que Antonio está en Asturias, yo en Cantabria, y estamos viendo, estamos empezando a ver verdaderos procesos de migraciones climáticas dentro de nuestros territorios, ¿no? Gente que llega porque no puede soportar o no puede vivir por circunstancias, edades, por lo que sea, en los lugares donde antes vivía, ¿no? De momento, muchos de estos casos son proyectos migratorios asociados a las segundas residencias, pero de una forma creciente se empieza a ver un interés mayor con un redoble de la presión sobre el territorio, digamos, a causa de estas circunstancias climáticas, ¿no? En otros casos estamos hablando de personas que a causa del extractivismo de minerales, del extractivismo también de algunos productos cultivados, véase por ejemplo el aguacate en algunos lugares de América Latina o algunos otros monocultivos, están viendo cómo su territorio queda convertido en lo que de una forma muy cruel pero muy gráfica se han denominado zonas de sacrificio. Territorios que directamente son sacrificados junto con la vida que albergan, ¿no? El territorio y vida van completamente juntos, territorios y personas que son sacrificados y que por tanto son también expulsados del territorio, cuando no la violencia. En muchos casos el extractivismo va asociado a un endurecimiento de las condiciones sociales en las que se vive, ¿no? Hablaríamos, por ejemplo, de las defensoras de la tierra asesinadas en diferentes continentes, ¿no? Pero podríamos hablar también de personas que sin llegar a ser asesinadas son violentadas, amedrentadas, expulsadas del lugar en el que viven, ¿no? Claro, la cosa es qué hace nuestro modelo económico, nuestro modelo que yo luego definiré como mutante, digamos, con esta dinámica de expulsión, ¿no? Y la realidad es que si la valla que rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejar entrar energía, minerales, bienes de la tierra, pesca, alimentos de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Todos, absolutamente todos los países que hoy llamamos desarrollados y ricos, tienen la característica de vivir con metabolismos económicos que superan con mucho los bienes, los minerales y la energía que hay en sus propios territorios. A eso, un investigador como Boaventura de Sousa Santos le denominó fascismo territorial. El nombre es duro,
pero yo creo que hay que mirarlo cara a cara porque creo que parte de lo que estamos viviendo en este momento es una explosión de una nueva forma de construir y sostener privilegios que directamente van en contra de territorios, en contra de vida no humana y en contra de seres humanos también que están siendo tratados, en este caso, por ejemplo, quien puso este nombre fue el Papa Francisco, como población descartable, como población desechable, ¿no? Sobre esto comentaré un poquito después. El último elemento, junto con estas migraciones forzosas, estas expulsiones, tiene que ver con la guerra, ¿no? Estamos viendo constantemente en las noticias cómo se está produciendo una dinámica de profundo rearme en una buena parte del mundo. Los discursos del rearme empiezan a aparecer por todas partes y de repente surgen y se nombran un montón de amenazas que cuando te paras a mirar los datos pues quizá no sean tales. Es decir, una buena parte de la justificación del rearme que plantea la OTAN en el caso de Europa tiene que ver con Rusia planteada como amenaza, pero cuando tú miras los arsenales de armamento que tienen, solamente los países de la OTAN europeos tienen entre 3 y 4 veces más arsenal de armamento que Rusia, y cuando es la OTAN en su conjunto es 10 veces más. En mi opinión, a lo que estamos asistiendo es a un proceso de revitalización de la economía profundamente estancada ahora por, digamos, apoyándose en la guerra y en la industria militar, ¿no? Digamos que el nuevo crecimiento del Producto Interior Bruto y el nuevo crecimiento de economías, insisto, estancadas o en el caso de China, por ejemplo, fuertemente ralentizadas, y estos estancamientos tienen mucho que ver con lo que antes planteó Antonio, es decir, con una profunda crisis material que subyace a estos estancamientos económicos teorizados desde hace muchísimo tiempo, podríamos retrotraer al informe Meadows sobre los límites al crecimiento publicado en el año 2072, recogidos en informes por la Agencia Internacional de la Energía, recogidos en informes del IPCC o recogidos de una forma muy profusa y muy bien tratada por los informes, por ejemplo, que el Foro de Davos, que reúne a los sectores más poderosos económicamente del planeta, realiza desde hace un montón de tiempo. Paradójicamente, son muchas veces los gobiernos progresistas los que no los tienen en cuenta. Hay otros que sí se están preparando y parte de lo que estamos viendo en la política actual y de las emergencias de las ultraderechas tienen que ver con esta preparación, mientras que hay otra gente que para nada lo mira, que para nada lo está poniendo en el centro, y esto es tremendamente preocupante, ¿no? Para mí, Gaza es como el emblema, digamos, el genocidio contra el pueblo palestino es como el esquema, el emblema o el arquetipo en el que recaen todas las problemáticas que he nombrado, ¿no? Una situación colonial que comienza no hace apenas unos años, sino hace 100 años, cuando Inglaterra invade el territorio del pueblo palestino y años más tarde se lo cede a un grupo de europeos, por cierto, sionistas para que construyan allí su proyecto emancipador o su proyecto de país, un lugar en donde hay una fuerte disputa por la tierra, en donde hay una fuerte disputa por el agua, solo así se entiende la invasión de los altos del Golán en Siria, que es donde caen todas las precipitaciones de nieve y finalmente en el deshielo llegan para cultivar los cultivos bajo plásticos en el territorio de Israel. Estamos hablando de una dinámica de expulsión, estamos hablando de una dinámica de guerra y de un ejercicio, digamos, de la pedagogía de la crueldad, que es el ejercicio de pedagogía de la crueldad que estamos viendo reproducidos en algunos lugares como Argentina, donde Javier Milei ha declarado la guerra a su propio pueblo y la situación es terrible, o en lugares como, por ejemplo, los Estados Unidos, en donde no es casual que Donald Trump, cuando firma espectacularmente sus decretos y empieza a anunciar las primeras medidas, vuelva a los ojos y solicite, exija la mitad de los minerales de Ucrania, los minerales que puedan existir debajo del hielo en Groenlandia, el agua de Canadá,
el petróleo de Venezuela. Es decir, lo que estamos viendo es a un hegemón en declive económico, pero también en declive mineral, digamos que trata de recomponer el poder, ya no el poder probablemente hegemónico mundial, porque está también el bloque de China, que ha ido haciendo las cosas como más en silencio, pero también ha ido acaparando enormemente recursos y bienes, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viviendo en el momento actual, ¿no? Desde aquí es desde donde yo quiero empezar a hablar de la cuestión del decrecimiento, que es complementario a lo que señalaba Antonio, pero yo le quiero entrar un poco desde otro lugar, ¿no? Él lo decía también. El- para mí el decrecimiento no es un proyecto político, no es un deseo ecologista, por más que obviamente necesitemos políticas que atiendan el decrecimiento. Para mí el decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí se va a desenvolver la vida en común. 8.200 millones de personas en este planeta que tienen necesidades de alimento, de vivienda, de energía, de agua, en un contexto de trama de la vida translimitada que compartimos con el resto del mundo vivo. En ese contexto, los 8.200 millones de personas, quieran o no quieran, van a vivir con menos energía globalmente, con menos energía, menos minerales, menos recursos de la tierra. No porque tengamos un proyecto ético austero que a mí me encantaría que existiera, sino porque en los últimos 200, 300 años, pero sobre todo en los últimos 70 u 80 años, apenas un pestañeo, la forma de construir la vida en común hegemónica, la que se ha impuesto, ha sido tan absolutamente despilfarradora, extractivista y destructora de la propia trama de la vida, que ahora el problema que tenemos es que hay que apañarse, digamos, con lo que hay. Que no quiere decir que dentro de 500 años la situación no sea otra, porque nuestro planeta es dinámico y lo que podemos estar seguros es que con o sin humanos habrá vida dentro de 500 años. La cuestión es si el planeta que está cambiando, si no hacemos nada importante, va a ser un planeta que sea capaz, digamos, de garantizar condiciones de existencia digna para todas las personas. En ese contexto de inevitable contracción material, hay dos proyectos en pugna ahora. Lo digo de una forma muy rápida, como muy simplificada por el tiempo que tenemos, ¿no? Un proyecto que es al que yo le llamo mutación, que es un proyecto capitalista colonial, es un proyecto patriarcal sostenido sobre el uso y la explotación del trabajo de mayoritariamente mujeres que sostienen cotidiana y generacionalmente la vida, me refiero al cuidado directo de los cuerpos en contextos que atacan la propia vida, y es un proyecto ecocida, obviamente, ¿no? ¿Cómo funciona ese proyecto? Pues lo tenemos bastante claro, ¿no? Quien tiene dinero para pagar tiene aquello que desea y puede pagar. Quien no tiene dinero para pagar se queda sin ello, aunque ese sin ello sea la vivienda, sea un alimento suficiente de calidad, sea el agua o sea la energía, o sean los cuidados dignos, ¿no? Es decir, eh, el decrecimiento material bajo la lógica del mercado es un proceso que lo que hace es blindar económica, política y militarmente los privilegios de un sector pequeño de población que está protegido por esos ámbitos, mientras deja a la intemperie al resto. Creo que es en este marco en el que hay que colocar esto que Naomi Klein y Astra Taylor han denominado el fascismo del fin de los tiempos. Es decir, ese proceso en donde estamos viendo cómo algunas personas protegidas por esos espacios que comenté antes sostienen estilos de vida absolutamente imposibles de extender al conjunto de la población, mientras cada vez más gente va quedando fuera, ¿no? La otra vía es una vía, digamos, que es la vía también por la que apostaba Antonio, es una vía que tiene mucho más que ver con ese enfoque de la sostenibilidad de la vida al que me refería al principio. Es una vía que se sostiene sobre tres principios fundamentales.
El primero es el principio de suficiencia, y el principio de suficiencia es un derecho y una obligación. Es el derecho de cada persona a tener lo suficiente y por tanto hay personas que necesitan más porque no tienen lo suficiente para estar vivas y es la obligación de quienes tenemos más de lo que nos corresponde, y estoy hablando todo el rato de variables materiales, energía, minerales, superficie de la tierra, es decir, todo aquello que hace falta para sostener materialmente la vida, todas aquellas que usamos o impactamos más de lo que nos corresponde, tendríamos la obligación de vivir con menos, ¿no? Y vivir con un menor impacto. Por tanto, la suficiencia es un derecho y una obligación. El segundo de los principios es muy conocido y muy clásico, tiene que ver con la distribución y la redistribución. Una redistribución que ha de ser, desde mi punto de vista, democrática, decidida, planificada, es decir, no una redistribución autoritaria, ¿no? Y el último de los principios es el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Este enfoque puede parecer muy naif y que no tiene un aterrizaje concreto, pero lo tiene. Es decir, ¿cómo serían las leyes de vivienda si el propósito de las leyes de vivienda fuera que todo el mundo tuviera vivienda? ¿Cómo sería el urbanismo? ¿Cómo sería la política en las fronteras? ¿Cómo sería, digamos, la educación? ¿Cómo serían los sistemas de salud? ¿Cómo sería la producción de alimentos si el propósito de todas estas cosas fuera garantizar la cobertura de las necesidades de todas las personas? Mirando desde ese enfoque, lo que sucede es que se iluminan como si fueran faros y palancas otras formas radicalmente diferentes de entender y de organizar la vida en común, de entender la política y de entender la economía, ¿no? En este aprendizaje, básicamente, en este aprendizaje es donde hemos situado lo que hemos llamado transición ecosocial justa, que es un proceso planificado, deseado y compartido que tiene como principal objetivo la garantía de condiciones de vida dignas para todo el mundo en un contexto material en plena contracción y en pleno cambio global. Ese es el proceso de contracción material, digamos, de transición ecosocial justa. Yo ahora no tengo tiempo de detallar todos sus principios, pero os los puedo pasar si queréis en algún documento que hemos trabajado, porque tiene asignados sus principios, sus metas, incluso hicimos algún tipo de propuesta de gobernanza para conseguirlo y algún tipo de cálculo de cuánto dinero del Producto Interior Bruto haría falta para cambiar, para producir estas transformaciones. Termino señalando que el principal problema no es ni político ni económico, ni tecnológico. Hay propuesta económica, hay propuesta política y hay propuesta tecnológica. Tenemos tecnologías adecuadas, humildes, para poder realizar estos cambios. El principal problema es cultural. Es cómo hacemos que una masa crítica de gente sea consciente en sociedades tan profundamente antropocéntricas como las nuestras, que somos un animal que depende básicamente de la trama de la vida. ¿Cómo hacemos que sociedades en donde la gente se siente y se estimulan los discursos de que somos plenamente independientes unas de otras, sin embargo somos seres radicalmente interdependientes, incapaces de vivir en solitario, ¿no? ¿Cómo hacemos para combatir discursos de odio y para generar una especie de revolución humilde, que no es una revolución que se conforme con poca cosa, porque humilde viene de humus y de humus viene humano y humus significa tierra. Es decir, es una revolución que básicamente pretende ponerlo todo patas arriba y permitir que aterricemos de la mejor manera posible, recomponiendo lazos rotos con la tierra y lazos rotos entre personas. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Yayo. Un placer siempre escucharte y poder ordenar las ideas. Pasamos ya al turno de preguntas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Tiene la mano levantada Marta. Le voy a abrir el micro para que si quiere hacer pregunta, ¿vale? Y tenemos hasta las 7:30 para que dé tiempo de ir a la manifestación. Marta. Yo- ¿Me oís?
Sí, 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 sí. sí. No me veis, ¿verdad? Os lo agradezco Mm, porque no estoy presentable. vale, vale. Oye, encantada de saludarlos, gracias, de saludarlos a todos. Gracias por la exposición de ambos, de Yayo y de Antonio. Que Antonio es un incondicional, pero bueno, cada vez que oigo a Yayo también me encanta porque lo explica todo tan bien. Mira, hay una cosa, hay un aspecto, Yayo, que quería hacer una pregunta. Has tocado temas graves, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí anotados todos los problemas de vulnerabilidad, expulsión, migraciones, o sea, son problemas de marginación gravísimos, ¿no? Y yo no sé si vosotros, como antropólogos, o no sé en qué disciplina te encuadras tú, ¿no? Pero yo creo que hay un fenómeno en nuestras sociedades, ¿no? Que pueden ser personas con estudios, personas con los mínimos que todos tenemos, debemos de tener pues accesibles, pero yo veo un fenómeno últimamente de inadaptados, inadaptados a este modelo socioeconómico que tenemos ahora, ¿no? Es decir, son gente que realmente, y no es que tengan ninguna, a ver cómo te lo explico, una patología especial, que sería una dependencia o algo así, sino gente que es que renuncia a este sistema socioeconómico que es tan competitivo, tan agresivo. eh, en fin, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es un... No sé si tú como antropóloga consideras consideráis también este grupo de personas que digamos que sí, que pertenecemos a esta sociedad, pero realmente es que no sé cómo explicártelo mejor, pero no comulgamos con las dinámicas existentes en general, vamos. Quiero decir, obviamente existen pequeñas islas, pequeños lugares, existen sitios de encuentro, gente maja, etcétera, pero digamos que la dinámica me da lo mismo que sea la social, imperante socialmente entendida por competitividad, agresividad, sobre todo en los medios de trabajo o incluso en los medios de docentes, sino también, por ejemplo, no nos gusta cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se intercambia la, mm, la información, ¿no? Es decir, hay muchas personas, y me incluyo, en las que ya desde hace tiempo, y perdonar este acto de sincericidio, pero yo ya me siento bastante al margen de todas estas cosas. Entonces, bueno, puedo encontrar gentes, encuentros determinados con los cuales yo me entiendo, comulgo, etcétera, pero como en la sociedad está impregnada de todas estas cuestiones, estos malestares, por decirlo de alguna forma, pues yo no sé si hasta qué punto nos marginan o nos automarginamos. ¿Me explico? Ya yo. No sé si es un poco complejo, soy un poco rara yo para explicártelo. Para nada, para nada. Yo creo que lo has explicado súper bien, vamos. Y habéis estudiado así, es decir, casi como, por ejemplo, parece que tenéis preocupaciones por eso, las migraciones, las expulsiones, las causas de su vulnerabilidad, etcétera. Como antropólogos, vosotros sois conscientes de este fenómeno. Ujú. ¿Tú Ya quieres yo. decir algo, Antonio? Eh, Hola Marta. Hola Antonio, querido, ¿qué tal? Muy bien, tú. Que nada, muy interesante. Bueno, yo he percibido que después de la pandemia, esto que has comentado, pues como que se ha acrecentado más, ¿no? Pero también viene paralelo también a un crecimiento desorbitado de las desigualdades. Exacto, sí, Sabemos que después del año 2020 hemos ido al revés de lo que marcan, por ejemplo, las metas que nos pusimos, ¿no? En la Agenda 2030, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y en sí. vez de haber más igualdad, pues hay más desigualdad, más grandes diferencias y un Mm, poco lo que comentaba ya yo, pero es que ya no es dentro no es una relación del norte con el sur, es dentro de nuestras propias sociedades. Y tenemos que mm, convivir con gente que es muy precaria. Yo te lo cuento porque conozco gente joven ujú, que está haciendo postdoctorados, que están haciendo lo que sea, pero es que están en una situación súper precaria. Llegan a los sí, veintitantos, 30 años, tienen la motivación de crear una familia o lo que sea y es imposible. Entonces, muchas veces no se atreven digamos, a ser tan valientes o tan a pecho descubierto como podemos ir algunos frikis
y arriesgarnos y exponernos, ¿no? Como lo hacemos, porque total, para lo que nos queda aquí. Entonces, yo creo que lo que hay, lo que has comentado, en el fondo, en el trasfondo, lo que hay es un crecimiento del individualismo por miedo, y ese miedo es una Sí, falta total de amor, es decir, es una falta total de aceptación de lo diferente, ¿no? Y te voy a decir una cosa, como decía Simone Weil, por ejemplo, una persona de la que tú y yo hemos hablado muchas veces, que sí, decía que el amor es una gran fuente de energía, si no la mayor fuente de energía, ¿no? sí, Eh, por ahí van los tiros, es decir, el decrecimiento supone una mayor, es un crecimiento de vida interior, de vida, exacto. es menos tecnología y más encuentro, si quieres, entre nosotros, más cercanía, más encuentro entre las personas, más tiempo para estar con Creatividad, nosotros, muchas más cosas. tiempo para estar con... No sé, Yayo, tú ahí puedes Ujú. comentar muchas Yo cosas. quería oír a Yayo, porque a ti Sí, te conozco y sí. ya sé que tú lo que vas a decir es lo que necesitas es amor. Sí, yo, Yayo, desde tu punto de vista, sí, mira, te cuento que en un espacio en el que yo participo, que se llama Foro de Transiciones, sí, llevamos como un par de añitos haciendo algunos procesos participativos en sí, donde juntamos a gente muy diversa. diferente, que la mayor parte de ella no sea ni siquiera, vamos, no tenga mucho que ver con el ecologismo, no haya pensado mucho sobre las crisis ecológicas, y con ellos hacemos un proceso para mirar el mundo en el momento en el que estamos, que Sí, pasen los diagnósticos por el cuerpo, bueno, en fin, ujú, trabajar un poco alrededor de esas transiciones, ¿no? sí, En todos estos procesos, ujú. las palabras cuando se habla del diagnóstico pasado por el cuerpo, es decir, cómo está la gente, ¿no? Sí, ¿cómo lo metaboliza? Cómo lo metabolizan las palabras más repetidas, bueno, malestar, que yo creo que es una Sí, palabra que tú has utilizado y que define sí, bastante bien. Las palabras son incertidumbre, miedo, tristeza, agotamiento, cansancio, cansancio. Sí, desinterés, decepción, sí, sí, desilusión, a veces rabia, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, hay una sensación generalizada Ujú, de malestar. La mayor parte de la gente, cuando se pone a pensar en el mundo en el que estamos, sabe, siente y tiene la sensación de que las cosas no van bien. ujú, Sucede es que a alguna gente le van mucho peor que a otras, ¿no? Es decir, ujú. hay gente que lo vive desde la precariedad, que lo vive desde la soledad, que lo Sí, vive en situaciones muy sí, hostiles sociales y lo sí. metaboliza de otra manera. Y hay otra gente que no lo Ujú. vivimos desde una precariedad material tan grande o que lo vivimos en un Pero lo entorno. sentís también, ¿no? Claro, o lo vivimos en un entorno social Sí, en el que nos sentimos queridas, en el que sí, nos sí, sentimos, en el que no tenemos miedo a esa soledad, ¿no? sí, Pero sí, esto está operando de una forma muy grande y desde mi punto de vista, sí, esto es lo que está utilizando también en buena medida la ultraderecha para crecer, claro, porque está nombrando problemas y sensaciones que la gente tiene, aunque luego de un salto mortal y lo que haga sea culpabilizar a chivos expiatorios, ¿no? claro. Yo tengo alumnado de 18 años Sí, que, que está así, empiezas a trabajar con ellos y luego cambian la percepción, pero ¿cómo no van a estar así? ¿Cómo no va a estar enfadada la gente joven? sí, 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 ¿Cómo no vas a tener dolor de ver el mundo en el que estás y de que haya un montón de gente de sociedad adulta no haciendo nada para transformar un mundo sí, que objetivamente es peligroso, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, ese asunto está ahí y hay que nombrarlo. Y a mí me parece que cuando no se nombra políticamente ni sociológicamente ese malestar, lo que estamos haciendo es metiéndonos en un atolladero porque podemos estar seguros de que ese malestar alguien lo va a nombrar. Y el problema es que ese o lo va a alguien que lo nombra utilizar, lo claro. vuelca con discursos de odio y lo vuelca generando una guerra también contra los vínculos y las relaciones entre las personas. Sí, 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 sí. Bueno, pues os agradezco a los dos, Antonio, porque le quiero mucho, que ya lo sabe, y a ti, Yayo, por tu excelente explicación, y ya te he conocido en algún que otro encuentro, cómo me habéis respondido. Muchas gracias. Gracias, Mu- gracias a ti, Marta. Muchas gracias, Marta. Tenemos otra mano levantada, Julián. ¿Abrimos el micro? Sí. A ver.
Hola, Ahora sí, Hola. vale, adelante. buenas tardes. Bien, en primer lugar, Antonio y Yayo, gracias, ¿no? Nos habéis, por lo menos a mí, ¿no? Me habéis abierto un poco los ojos en muchos temas, pero yo, Yayo, tú has comentado el tema de la distribución equitativa de los bienes. Yo, en el tema ¿Cómo? Perdón. vivienda, que habías comentado, redistribución equitativa de los bienes. Ujú. En el tema vivienda, ¿podemos tener todos una vivienda digna, tal y como están montadas las ciudades en estos momentos? Esa sería un poco la pregunta que, bueno, nosotros que somos de asociaciones de vecinos estamos trabajando en el tema vivienda y no somos capaces de dar con la tecla, ¿no? Por eso la pregunta es esa. Ten- eh, ¿Podemos tener todos vivienda digna en las ciudades tal y como están montadas en estos momentos? Gracias. Ujú. A ver, yo no sabría responderte, o sea, con datos de decir, mira, sí, así, así, ¿no? Ahí, participé en un trabajo hace unos años que se llamaba Cambio Global España 2020-2050 y estuvimos trabajando sobre el tema del modelo de ciudad y le dimos una vuelta importante en ciudades intermedias, ciudades de un tamaño no demasiado grande, a toda la cuestión de la vivienda y a toda la cuestión de la rehabilitación energética y rehabilitación en general de la vivienda, sobre todo con el objetivo de reducir emisiones, reducir consumo de energía y garantizar una habitabilidad digna, ¿no? En aquellos trabajos salieron un montón de propuestas para poder realizar esa transformación o esa rehabilitación. Yo creo que en muchas cosas con el modelo tal cual está exactamente, no, probablemente ese reparto digno no sea una cosa simplemente decir, bueno, asigno metros cuadrados y pero en los procesos de transformación de las ciudades sí que lo es, ¿no? Hay, por ejemplo, propuestas en lugares como Baleares o en lugares como Canarias, donde hay un problema de habitación tremenda. Uno de los planteamientos que se hacía era, por ejemplo, la convertibilidad de parte de los hoteles o parte de la vivienda de un turismo absolutamente desbocado en vivienda, digamos, para personas que no la tienen, ¿no? Es decir, claro, si le llamamos repartir equitativamente la vivienda a pues, que todas las personas tengan viviendas de 150 metros, probablemente no tengamos soluciones jamás en la vida para poder arreglar las cosas. Planteando una rehabilitación adecuada de las ciudades y de los barrios, sí, aunque yo creo que muy probablemente las personas que estáis aquí sabéis bastante más y habéis pensado bastante más en eso de lo que haya podido pensar yo, ¿no? Vale, gracias. A ver, no tenemos ninguna mano más levantada, pero se me escucha, ¿no? Yo Sí, quería Antonio, ¿quiere decir algo? Sí, sí, adelante. Quería apuntar una cosa porque esto que ha comentado Julián me parece importantísimo y aparte que seguramente después de que eche yo mi pequeño rollo, vas tú porque tú eres arquitecto y yo eres urbanista y vosotros, claro, tú conoces mucho más de cerca el asunto, ¿no? Pero sí que me gustaría aportar una cosa. Desde luego, de aquí a allá, o sea, no lo vamos a poder resolver ni no hay el botón que decía la tecla, esa no lo vamos a tener porque dentro del sistema tal y como está establecido no lo hay. Lo cual no quiere decir que no se hayan escudriñado, se han visitado, se han buscado alternativas, ¿no? Y hay exploraciones muy interesantes. Una de ellas, de la que voy a hablar, es Lugo Biodinámico, que no sé si la conoce Julián y la conocéis vosotros, pero sí que la puedes buscar en Google o en Internet y buscar la experiencia de Lugo Biodinámico. Es una experiencia maravillosa, es un proyecto eLife, que fue financiado por la Comunidad Europea y además el que participaron varias universidades como la Universidad de Santiago, creo que la Autónoma y la Complutense y alguna universidad gallega más también. Bueno, por supuesto, el Ayuntamiento de Lugo se vio involucrado. Y abarca el tema de la vivienda no solamente desde el punto de vista de lo que es el espacio donde viven las personas como lo que llamamos piso, casa, apartamento, ¿no? O habitación, ¿no? Sino la vivienda en un entorno en el que no se puede desligar del resto.
Así que el proyecto Lugo Biánico comenzó en el año 2016 y se presentaron los resultados en el año 2020. Solo 4 años para tener idea de cómo había funcionado aquello. ¿Y en qué consistió? Bueno, pues consiste precisamente en ir en contra de esas corrientes de las que yo he hablado que llevan a todo el mundo a las ciudades y que parece imparable, pero que poco a poco, como bien comentaba Yayo, también empezamos a tener aquí desde luego hay una invasión en el norte de la península ibérica de personas que vienen buscando mejor estilo de vida. Me refiero a que o sea, eso de ir de vacaciones a la costa mediterránea está empezando a ser menos romántico que venir al norte, porque aquí por lo menos se puede dormir, ¿no? Lo cual ha llevado a un encarecimiento brutal, no solo de lo que es el supermercado, sino también, por supuesto, de la vivienda, ¿no? Porque muchas familias del centro de la península ibérica, incluso del sur, están viniendo a Asturias, a Cantabria y a Galicia a buscar una segunda vivienda de momento, que es lo que decía. Luego el biodinámico consistió en precisamente difuminar esa frontera que hay entre lo rural y lo urbano, o sea, lo claramente urbano y lo claramente urbanita, ciudad, ciudad, y lo claramente rural, rural, ¿no? De tal forma que no supieras muy bien si ya estaba, si se había metido el pueblo o lo rural se había metido en la ciudad, o si resulta que había avanzado la tecnología urbana, se había metido dentro del pueblo, ¿no? Consistió en la plantación, solo 4 años hablo eso, en la plantación de un montón de árboles, en la recuperación de la biodiversidad, que además lo que produjo fue pues, que viniesen un montón de nuevas especies, comadrejas, anfibios y tal, a vivir alrededor de la ciudad, una ciudad escogida por la Comunidad Europea como lo que piensa que puede ser el futuro de esa ciudad habitable, 80.000 habitantes, patrimonio de la humanidad, ciudad histórica y tal y cual, ¿no? Y, em, y bueno, por supuesto, bajó el nivel de contaminación, no solo de partículas por la propia vegetación, bajaron las temperaturas pico del verano, porque luego cuando pega también pega como en Ourense, pega bien. La única insolación que yo cogí en mi vida la cogí en Ourense a 42 grados haciendo sondeos para el parque tecnológico de San Ciprao das Viñas. Y luego, pues las temperaturas pico por debajo, las de bajo cero, las de frío, frío en invierno, también habían subido, ¿no? Pero todo esto lo que trajo fue sobre todo una caída también que se controló, pues la caída de lo que es la contaminación lumínica, el apostar en vez del hormigonazo, unos nuevos barrios de madera, etcétera, y lo que llevó a cabo fue una caída en las visitas a los centros de salud. Es decir, que había recuperado solo 4 años, hablo, ¿eh? En 2020 se recogen muchos de los resultados y resulta que había supuesto un incremento de la salud. Es decir, por ahí van los tiros. Es decir, al final, no es solo Lugo, ha habido una experiencia en Oviedo, ha habido una experiencia en otras zonas. Y bueno, todos conocemos pequeñas comunidades que han empezado ya a labrarse un futuro dentro de lo rural con tecnología. Es decir, que por ahí van los tiros. Y esto sí que podría solucionar el problema, pero por supuesto no vamos a vivir todos en casas con piscina de 200 metros cuadrados, etcétera. Aparte que seguramente no lo necesitemos, ¿no? Gracias, Antonio. Yo quería hacer dos o tres observaciones que había comentado respecto a lo que comentaba Julián y Yayo. A ver, más del 50% de las viviendas de nuestro país, o nuestra comunidad, en este caso extensible a todo el país, tienen más de 50 años. Se construyeron antes de la primera normativa seria respecto a eficiencia energética que fue en el 2006. O sea, el parque de viviendas de nuestro país está muy mal. ¿Qué pasa? El tema de las rehabilitaciones energéticas, las comunidades de vecinos que viven en edificios plurifamiliares no las pueden asumir. O sea, es imposible lo que supone una rehabilitación energética en una comunidad de vecinos de 20, 30 o 40 vecinos. Por otro lado, lo que comentabas, Antonio, ahora, bueno, ahora se está estudiando el tema del rewilding que se llama o renaturalizar las ciudades. O sea, es una cosa que funciona y que tenemos que ir hacia allí. Y ya para acabar, que estamos a las 7:30, si no tenemos ninguna mano más levantada, hay una pregunta, sí, una consulta. Sí, a ver, ¿dónde está? Vale, tengo interés. A ver.
Bueno, sí, esto lo respondemos por mail. Tengo interés en participar en un grupo de crecimiento, iniciar un grupo de consumo. Sí, esto después lo contestamos. Yo lo que quería acabar, vuestra opinión respecto a si tenéis esperanza. O sea, aprovechando Hope de Javier Peña, ¿tenéis esperanza en la sociedad barra humanidad? Y me he acordado antes también que Jorge Richman dice que explica que somos simios averiados. No sé qué pensáis. Eh, ¿Le doy yo, Antonio? Sí, vale. Mira, a mí el tema de la esperanza es una cosa a la que le he dado muchísimas vueltas últimamente porque cuando te mueves y hablas cosas de estas, siempre hay, aquí no ha sido el caso, ¿no? Pero siempre hay un poco todo el tema este de dame alternativas como, como si la alternativa, eh, digamos, fuera algo que fuera la alternativa entendida como una propuesta, una tecnología o lo que fuera, fuera lo que va a resolver el asunto y el problema lo tenemos de modelo, ¿no? Admiro muchísimo a Angela Davis que, y en una ocasión, precisamente en Barcelona, le preguntaron en un auditorio cómo ella hacía para tener esperanza después de llevar pues 50 años luchando contra el racismo contra las personas negras en Estados Unidos y que todavía pues hubiera la violencia policial y la dinámica de racismo tan brutal que existía, ¿no? Y Angela Davis dijo una cosa que yo me he grabado a fuego porque me pareció que era muy adecuada. Dijo que ella, para ella la esperanza no era algo que nadie, que tuviera que tener o alguien le tuviera que dar, sino que para ella la esperanza era una disciplina, era una actitud en la que ella se había forjado, ¿no? Me pareció muy potente la idea, porque como dice Marina Garcés, el futuro no existe. Cuando decimos que estamos desesperanzados porque vemos futuros amenazadores, en realidad lo que estamos es proyectando hacia el futuro presentes que son distópicos, ¿no? Si tuviéramos y construyéramos presentes, aunque fueran pequeños, imperfectos, que no lo son, tendríamos la posibilidad de proyectar otro tipo de futuros, ¿no? Entonces, para mí, la esperanza, en mi caso, es un compromiso radical con el presente, ¿no? Yo he cumplido este verano 60 años y en mis 60 años de vida he visto muchas cosas salir bien, muchas. Todas han requerido muchísimo trabajo, pero muchas cosas han salido bien, ¿no? Y yo, bueno, pues no me siento sola y desde luego estoy abierta a la posibilidad de que las cosas salgan bien. Bueno, yo te voy a decir una cosa, soy muy optimista y tengo mucha esperanza. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Es decir, sé que cuando las cosas se ponen muy chungas, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Jorge, sobre todo después de la Dana, ayer mismo lo hablamos en una conexión previa que hicimos los tres con Yayo, sobre el papel que jugó la gente joven que parece que nunca está en nada y tal y cual, cuando la Dana de Valencia. Es una palabra euskalduna, auzolan, la que lo engloba muy bien, ¿no? Es decir, lo que es la ayuda vecinal, la ayuda mutua, el trabajo en vecindad, ¿no? Me tocó trabajar en la recuperación de Lorca después de los terremotos, también en Italia, y en otras zonas que han sido, bueno, pues las inundaciones de Tafalla del año 2019. En fin, te puedo decir que cuando pasa algo gordo, la gente se vuelca. Y en nuestras capas de cebolla, de todo este egoísmo cultural que nos han inculcado, sobre todo en las partes más externas de estas capas de cebolla, en el fondo, en nuestro más interna, la parte, en las capas, en el núcleo del cerebro humano, subyace el amor, subyace la solidaridad, ¿no? Esto por un lado. Y segundo, me gustaría recordar que esta misma pregunta se la hicieron a Donella Meadows. Donella Meadows era la líder de los límites del crecimiento, en la obra bestseller también, y el trabajo que se hizo en el año 1972. Es que antes ya yo dijo 2072, se le dio colar la cifra, pero era de 1972, para que veáis que hace mucho, mucho que hablan de estos temas. Y ella, que fue la líder del grupo este, que se fue revisando, nos dejó en el año 2001. Y en el año 2001, un poco antes de morir, la llevó una enfermedad terrible,
unos periodistas le preguntaron que si ella tenía esperanza y si pensaba que en esta década 2020-2030, que era la década en la que tenemos que tomar estas decisiones importantes que tenemos que tomar, ¿qué iba a ser lo peor? Si el problema de la tecnología, el problema de la energía, el problema del envejecimiento de las infraestructuras o qué. Y ella dijo que lo peor sería el perder la capacidad de escucharnos unos a otros y de atendernos, porque realmente, y vuelvo a Simone Weil, la atención es la forma más elevada de la generosidad. Y en este aspecto, nosotros podemos renunciar porque podemos perfectamente a tener 200 kilos de ropa metida en el armario, que lo único que produce, si somos conscientes de ello, como decía antes Yayo, podemos equilibrar muchas de las desigualdades que hay en este planeta que nos afectan a nosotros mismos en la medida en que somos egoístas y acumulamos, no capital, como las grandes empresas no somos comparables a Repsol o a Petronor, pero cada uno de nosotros puede hacer un esfuerzo muy importante a la hora de ser más generoso. Y la generosidad empieza con la atención, es decir, la atención hacia la otra persona. Y ahí, por ejemplo, Donella Meadows acertó de pleno, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante, porque esto no es solo ciencia, esto no es solo historia, no es solo antropología, no es filosofía, sino que aquí hay un trabajo espiritual tremendo, el que tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Pues porque hemos vivido en una sociedad tan materialista que se nos olvidó la dimensión humana más importante, la más sólida, la más férrea y la más pétrea, que no es la tangible, sino precisamente la intangible, ¿no? La espiritual. Y es una dimensión humana como otra cualquiera. Muchas gracias, Antonio. Nos hemos pasado de tiempo. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Cualquier otra pregunta nos las hacéis llegar por correo electrónico, si os parece bien. Y así los que nos dé tiempo vamos a la manifestación. Muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Yayo. Lo hemos grabado y lo pasaremos a todos los que están apuntados, que han asistido o no han podido asistir. Enviamos la grabación y nos vemos el sábado en la manifestación. Que vaya bien. Chao, chao, Un gracias. saludo, gracias, hasta luego. Muchas gracias.